Capítulo 20, verso 1. Al año siguiente, en el tiempo en que suelen los reyes salir a la guerra. Uy, ya viene el tiempo de guerra. ¿Verdad? Porque era... Sí, descansaban. ¿Verdad? Que era como pelear en tiempo en el que el clima lo permitía. Y también en cierta manera, imagino, eran como... ¿verdad? Entre las naciones estaban de acuerdo en solo vamos a pelear en estos tiempos del año. Normalmente ponen en la primavera. Ahora, o sea, normalmente lo traducen como en la primavera. Sin embargo, no está así en el hebreo. Pero es posible que por ser así simplemente lo hayan puesto. Porque como dije, obviamente el tiempo más factible para ir a guerra es primavera y quizá un poco de verano. Porque ya el verano se pone bien caliente. Después en el invierno ni qué decir. Pero recuerden que el otoño también se presta. Similar a la primavera. Y recuerden que la tercera guerra mundial, que es el segundo sello, todo indica se va a dar en el otoño. Y el otoño viene a partir del séptimo mes. El séptimo mes está conectado con los reyes. El primer mes está conectado con los sacerdotes. Estamos, por eso Yahushua, el sumo sacerdote, murió en el primer mes. El último muere en el séptimo. Y se va a pelear en la guerra contra Micael. Perdón, como Micael contra el dragón en Apocalipsis 12. Y después baja con el ejército celestial a pelear contra las naciones. En hebreo lo que dice es: y aconteció en el tiempo en el que vuelve, en el año, en el tiempo en el que salen los reyes a pelear, o sea, como a la vuelta del año, por eso es el que vuelve, Teshuvat, ¿verdad? Como Teshuvah de arrepentimiento. Entonces como si fuera en el arrepentimiento del año, cuando vuelve el año. Y qué curioso el arrepentimiento del año, ¿verdad? Como si fuera que entre más pasa el tiempo, más se va cayendo en error en el mundo, ¿verdad? Se va volviendo peor el pecado y demás. Pero al final tiene que arrepentirse y volver a empezar su camino. Pero sí, entonces, y aconteció por el tiempo de la vuelta del año, en el tiempo cuando salen los reyes a pelear, Joab, y ahí continúa. Entonces, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los amonitas. Por si algo, ¿verdad? Porque ahí decía primavera, como dije. Bueno, lo traducen como primavera, a pesar de que no dice la palabra Aviv. Pero al decir la vuelta del año, es cuando vuelve a empezar. Ahora, recuerden que por otro lado también los reyes, o sea, el tiempo de los reyes se cuenta desde el séptimo mes. Por eso es que algunos interpretan ahí séptimo o primer mes. Dice: Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los amonitas. Luego fue y sitió a Rabá, mientras David estaba en Jerusalén. Joab atacó a Rabá y la destruyó. Entonces tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá y descubrió que pesaba 1 talento de oro. Pesadísima. Ahora, el talento de oro ha cambiado su peso a través de la historia. Entonces, habría que ver en este tiempo específico cuánto pesaba el talento. Pero si aparece ahí es porque era exagerado. Puede ser que fuese gigante, ¿verdad? Que fuese un gigante y por eso tenía una corona tan pesada. También otra posibilidad, ¿verdad? Es, o sea, de cómo podría ser, porque al ser una circunstancia, digamos, podría que el gigante estuviera así, la coronita le quedaba así y a David le quedaba así, ¿me explico? O sea, habría que ver también eso. Unos 26 kilos. 26 kilos. Y vean qué curioso, 26 como el valor numérico de Yahweh. Le dan la corona de Yahweh. Ahora estamos hablando de kilos, pero no importa. La corona de Yahweh. 26 kilogramos. ¿Tú se imaginas 26 kilos en la cabeza? Me lo voy a quitar un ratico, ¿les parece, pueblo? Me ayuda, Juan. También, por supuesto. Sí, que la fuerza de los antepasados. Sorprendente. Malcán, el rey de Rabá. Rabá significa multitud o mucho. Entonces ya obtuvo todo, el montón, la prosperidad.
e incluso corona. También vean qué interesante que hasta ahora se menciona, bueno, al menos en este aspecto, que le dan corona a David. O sea, después de todo ese tiempo que representó el venir, morir, resucitar y pelear para conquistar la tierra, ahora recibe la corona de un muy posiblemente gigante o de alguien bien fuerte y grande, porque era muy pesada. Recuerden que el peso en hebreo es kabat, que viene, bueno, de kabod, que es estima, honor, como el peso de la estima de Yahweh es el kabod. Entonces ahora le dan una corona muy pesada, significa le dan una corona de honor, con mucha estima, que es lo que trae el último, así como Yahushua trajo la misericordia, el último la estima. Y Malcam, lo más seguro, viene de Melech, que es rey, ¿verdad? Entonces con más razón la importancia de recibir esa corona del reino de estima. Entonces tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá y descubrió que pesaba un talento de oro. Había en ella piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad un botín muy grande. Sacó también el pueblo que estaba en ella y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los amonitas y volvió David con todo el ejército a Jerusalén. ¿Se acuerdan que había mencionado cómo están las profecías? Que al iniciar el milenio vamos a hacer una fogata gigante que va a durar 7 años y vamos a echar todas las armas, las cuales después se van a convertir en herramientas para arar la tierra. Y vean cómo aquí, después de conquistar a estos, les dieron herramientas como se le van a dar a las naciones para que se pongan a trabajar. En Ezequiel 39, 8, he aquí que viene y se cumplirá, dice Yahweh el soberano. Ese es el día del cual he hablado, el día de Yahweh, el milenio. Los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y encenderán fuego para quemar armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas. Harán fuego con ellos durante 7 años. No traerán leña del campo ni la cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego, despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Yahweh el soberano. Y en Isaías, y bueno, si continuáramos ahí, Ezequiel 39, ahí después viene la guerra, se menciona Gog y Magog, que eso es lo que sucede al final del milenio, y en Isaías vemos cómo se van a hacer herramientas para arar la tierra. Bueno, lo decía por esto, ¿verdad? Sacó también al pueblo que estaba en ella y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los amonitas y volvió David con todo el ejército a Jerusalén. Después de esto aconteció que tuvo lugar una batalla en Gezer contra los Filistim. Sibacai, el Husatita, mató a Sipai. ¿Qué voy a hacer yo? Y Sibacai, el Husatita, mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Vea cómo menciona a los gigantes después de haber mencionado esa corona pesadísima. Podría estar confirmando. Y vea que dice descendientes de los gigantes, como dando a entender un poco más pequeños. Pero sí quiero ver la palabra que aparece ahí como descendientes de los gigantes en el verso 4. Harefaim, los Refaim. Entonces Husatita mató a Sipai de los descendientes de los Refaim y fueron humillados. Imagínense lo que puede sentir un gigante siendo vencido por alguien que es más pequeño. O sea, y es que depende de este gigante qué tamaño era. Pero hubo algunos que llegábamos al tobillo. Bueno, y uno tal vez al dedo. Al dedo gordo. Uno picándole el dedo como los de ayer. Entonces, dependiendo del nivel, pero con solo, digamos, si alguien hoy en día un poco más alto pierde contra uno más pequeño, ya siente un montón de vergüenza. Imagínense un gigante perdiendo contra chiquitines. Y eso lo que representa es como Yahweh humilla al que se exalta, exalta al que se humilla, como Yahweh va a avergonzar a los sabios, con los que en este mundo llaman tontos. Entonces, pensé que iba a decirlo de la otra vez. Entonces, después de esto ya lo había leído eso. Y hubo otra guerra contra los Filistim, y el Hanán, hijo de Yair, mató a Lahmi, hermano de Goliat, el Geteo, cuya lanza tenía un asta tan grande como un rodillo de telar, hasta un hilo de telar.
el hermano de Goliat, ¿verdad? Entonces, obviamente otro gigante. ¿Se acuerdan que se dice que Goliat tenía 4 hermanos? Por eso es que David llevaba 5 piedras, por si llegaban los hermanillos a... Dice aquí el Hanán, hermano de Goliat. De esta forma, el cronista resuelve la aparente contradicción entre 1 Samuel 17, 49 al 51, David mató a Goliat, y 2 Samuel 21, 19, el Hanán mató a Goliat. No era Goliat, era Goliat, el hermano de Goliat. El geteo, cuya lanza tenía un asta tan grande como un rodillo de telar, ¿verdad? Grandísimo. Volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, nuevamente otro gigantón, el cual tenía 6 dedos en los pies y las manos. Así eran los gigantes tenían 6 dedos en los pies, 6 dedos en las manos, y se dice que tenían doble línea de dientes. Sí, tenían complejo de tiburón. Se dice que todavía hay rastros en la genética de ellos, y hay varias gente que ha nacido a través de la historia igual, con 6 dedos o con 2 líneas de dientes. Si alguno me está viendo, que busque a Yahushua y Yahushua le restaura, porque si está viendo y está creyendo, por algo es. ¿Verdad? No estoy diciendo si tiene doble línea de dientes está con, o si tiene 6 dedos ya es Nephilim. No estoy diciendo eso, porque en algunos casos no dudo que pueda haber algún tipo de mutación que se pueda dar por alguna cuestión, error en la genética, y sucede que sale un dedo extra, pero sí, en la mayoría de los casos eso se debe a ese residuo de los gigantes. Entonces, 12 dedos, 24 en total si contamos los de los pies, ¿verdad? El cual tenía 6 dedos en los pies y las manos, 24 en total, y era descendiente de los gigantes. Entonces, al decir hombre de gran estatura y después descendiente de los gigantes, podría estar diciendo que entre sus antepasados habían gigantes, pero no todos eran gigantes. O sea, podría estarlo diciendo porque dice hombre, no dice gigante. ¿Sí me explico? Y porque después dice descendiente, como eso que está diciendo del residuo con 6 dedos, pero ahí obviamente había más que un residuo, ahí todavía, por eso tenía la estatura tan grande y tantos dedos en los pies y las manos. Y era descendiente de los gigantes, solo por eso rápidamente. Begat Vaihi Ish Midah, un hombre que medía Sheish Vesheish Azrim Verba Vegam Hu Noleit Harrafa. Si era hijo de Rafa, ¿verdad? De los Rafaim, igual, descendiente. Este hombre desafió a Israel, pero lo mató Yahunatán, hijo de Shimea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes de Gat, ¿verdad? Como de Dios, los cuales cayeron a manos de David y de sus siervos. Bendito Yahweh. Vean qué sorprendente como para el tiempo de David todavía había gigantes. En el tiempo de Noach, dice la escritura, hubo gigantes en esos tiempos y después de. Cuando llega el pueblo a la tierra prometida, repleta de gigantes. Años después de haber conquistado la tierra, ya hay rey, segundo rey, todavía hay gigantes. Sí, hay una historia de que en Pakistán encontraron un gigante viviendo en una cueva y lo tuvieron que matar como entre 3-4 soldados. Mató a varios, se comió a algunos de los soldados y la contaba un soldado, y no solo él había contado, o sea, había varias evidencias de que sí sucedió, y decían que era blanco, pelirrojo y olía a diantres, estando todavía vivo, olía a diantres y comía humanos, y todo el pueblo de ahí estaba súper asustado de eso y no se acercaban a la cueva porque se comía a los del pueblo. Y le pidieron al ejército que por favor los ayudara y fueron y se dieron cuenta que era un gigante de verdad y empezaron a disparar con metralletas y todo. Y como dije, mató a algunos, pero lo lograron matar al final y se lo llevaron en un, creo que era helicóptero para Estados Unidos.
Y creo que era helicóptero porque en realidad fue un dibujo que hicieron. Era como el gigante encerrado en una red y cargándolo con algo volador. Pero no me acuerdo bien el dibujo. Entonces, sí, de fijo. Y hay quienes dicen que también hay gigantes, pero así como bajo tierra y así. Significa que en el arca se filtró la genética de Cam. La genética con Cam. No sé si lo dice por los gigantes. En el judaísmo sí se dice que la esposa de Cam iba embarazada de un gigante cuando iba en el arca. Entonces se dice que el primogénito que se dice que es de Cam habría sido un Nephilim en realidad. Cush, después Nimrod y demás. Pero el punto es que los ángeles no solo habrían bajado y se habrían mezclado con las mujeres antes de Noé, sino también después del diluvio. Claramente habrían sido otros ángeles y un poco más esporádicos, no como los 200 que bajaron de golpe en ese mismo tiempo. Por eso ese tiempo está tan marcado. Dice aquí, ¿cómo sobrevivieron los gigantes al diluvio? Los árboles gigantes, ¿cómo fueron cortados? Por un lado se podría decir que un árbol gigante sería fácil para un gigante cortarlo, pero se cree que algunos de los árboles gigantes han sido cortados incluso después de los gigantes por el mismo sistema para engañar a la humanidad y hacerles pensar que nunca existió nada gigante. Hay un parque, creo que es en los Estados Unidos, que está repleto de troncos de esos árboles, petrificados ya. Y también los árboles esos que le llaman de silicio, que son árboles gigantes, pero que fueron cortados y hoy en día piensan que son montañas. De hecho, cuando tuve la bendición de ir a México, vimos uno, ahí lo pude grabar, que todavía tengo el video ahí, no lo he usado para nada, la verdad. Pude grabar uno de esos bastante grande. Y por otro lado, como hubo gigantes después, como dije, la genética se cree a través de la esposa de Cam. En el judaísmo también se dice que el gigante Og venía en el arca, que había hecho un pacto con Noah y que le dijo que si él le ayudaba a construir el arca, que si lo dejaba ir en el arca, entonces que le hizo como una parte de madera para que fuera montado, según el judaísmo, que quede claro, la escritura no lo dice. Y como dije, siempre cabe la posibilidad de ángeles viniendo otra vez al mundo. Como recuerdan que la escritura, una de las razones por las que Yahweh mandó el diluvio es porque los gigantes estaban destruyendo toda la tierra, comiéndose a los hombres, y cortar los árboles es otra forma de destruir la tierra, como hoy en día lo están haciendo los gigantes, pero las corporaciones, que lo cortan para supuestamente el calentamiento global, ¿verdad? Ahora dicen que ya la era del calentamiento global terminó, que ahora empezó la era del ebullición global. Ya ni siquiera, ya pasó, ya es demasiado calentamiento, ahora estamos hirviendo. Sí, como dije Martín, pudieron haber sido cortados antes del diluvio, pero sí, a mí lo que me parece interesante de algunos cortes que ya han encontrado en el mundo, bueno, obviamente los gigantes pudieron haber habitado la tierra entera, siendo gigantes pueden pasar el océano así, ¿verdad? Pero sí, el hecho de que parte de esos árboles cortados, muchos están aquí en América, y ese parque en particular que les mencioné, que me parece muy curioso, los pedazos de troncos por todo lado, así. Ajá.